Y dentro del reino de los cielos es que está establecida esta creación preciosa a la que pertenecemos usted y yo, llamada humanidad. ¿No se alegra usted de pertenecer a una creación tan bonita y tan hermosa? ¿No se alegra? ¿O le hubiera gustado mejor ser mono? Es otra creación. ¿O le hubiera gustado mejor volar y ser un zancudo? Pero me gusta el verso que dice así, hermanos. Por eso le puse ese tema a este sermón. 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice la Reina Valera 60. Acuérdese que al hablar del reino de Dios, la Biblia nos dice lo que es el reino de Dios, nos dice lo que no es también el reino de Dios, porque en algún momento la palabra de Dios dice que el reino de Dios o el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Y nos explica la palabra de Dios qué es y en qué consiste. Y en este verso que está en 1 Corintios 4:20 nos está diciendo algo que no es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dígale otra vez al que tiene a su lado: el reino de Dios no consiste en palabras. Pero yo quiero mostrarle algunas traducciones, hermano, de este mismo verso, algunas traducciones diferentes. Acuérdese que el griego del que se tradujo el Nuevo Testamento, a veces una palabra significa muchas cosas. Entonces los traductores tuvieron serios problemas, pues, a la hora de quererle dar sentido a una frase, sabiendo que significaba muchas cosas. Entonces, al estudiar algunos versos que son un poquito confusos, al estudiarlos en otras traducciones, el Espíritu Santo nos revela cosas maravillosas y podemos mirar, hermano, y aprender, recibir la instrucción divina para saber qué es lo que el Espíritu Santo nos está mandando. Esta traducción es la Reina Valera 60, la que la mayoría de nosotros cargamos ahí, ¿verdad? Pero mire cómo dice esta Biblia, la Biblia Navarra. Esa es de los hermanos Navarro. Que no consiste el reino de Dios en hablar, sino en ¿qué? Mire, léanlo por favor en voz alta, porque usted no tiene esa Biblia ahí, ¿verdad? Excepto los que andan en su computadora. ¿Cómo dice? Oh, no, hombre, hermano, usted quizás siente que va a perder en las elecciones. Dígalo más fuerte, por favor. Que no consiste. Aleluya. No consiste el reino de Dios en hablar, sino en hacer. O sea que, hermano, aquí se aplica bien aquel verso que está en el segundo libro de los Proverbios, que dice: perro que ladra no muerde. Hay unos, está diciendo el apóstol Pablo, porque usted lee todo el contexto, de eso está hablando. Hay unos que solo boca tienen y solo hablan, pero no hacen. Y esto es terrible, fíjese, porque los fariseos no habían entendido el reino de Dios. Porque el Señor Jesucristo da instrucciones y les dicen: oigan todo lo que les dicen los fariseos que hagan, y hagan todo lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en hacer. Así dice la Biblia Navarra. Es decir, que no se trata solo de decir: voy al cielo, aleluya. Así decía un coro que se cantaba hace mucho tiempo. No se trata de solo decir: voy al cielo, aleluya, sino que se trata de hacer, hermano, algo que se vea en nuestras vidas, que el reino de Dios realmente, hermano, ha llegado a nosotros.
que no solamente lo hemos visto, que no solamente lo hemos saludado, sino que hemos entrado en él y que estamos procurando heredando. Amén. Le muestro otra traducción. Mire, la Biblia Oro, la traducción Oro de Félix Torres Amat, dice que no consiste el reino de Dios o nuestra religión en palabras, sino en la virtud o en buenas obras. ¿Lo está entendiendo mejor? La Reina Valera 60 solo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero esta dice que consiste en buenas obras. Y lamentablemente muchos cristianos nos escudamos, hermanos, en que la salvación no es por obras, y entonces no hacemos buenas obras. Pero la Biblia dice en Efesios que nosotros fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en buenas obras, las cuales dice que el Señor las preparó de antemano. Claro, la salvación nuestra no es por obras, la salvación solamente es por el sacrificio bendito del Señor Jesucristo, hermano, y es gratis porque nadie la podría pagar. Pero usted y yo fuimos creados para buenas obras, y si somos hijos de Dios, hermano, debemos de tener buenas obras. Se lo digo de otra modo mejor, buenas obras le dije, ¿verdad? Hermano, se tienen que ver en nosotros buenas obras, porque cuando no entendemos que el reino de los cielos no consiste, hermano, en palabras, sino en buenas obras, entonces vivimos un evangelio teórico y no lo practicamos. Y tenemos guardada la doctrina, hermano, en nuestra mente, pero solamente tenemos el conocimiento que llamaríamos, según el griego, nada más la gnosis, y no hemos evolucionado a una epignosis y menos a un ginósco, cuando no hay buenas obras. Le muestro otra traducción. Mire cómo dice esta, la Nueva Biblia Española: porque Dios no reina cuando se habla, sino cuando se actúa. Gloria a Dios. Dios, yo no puedo decir que Dios reina en mi vida solamente cuando hablo, sino que lo tengo que, hermano, exponer cuando actúo, y usted también. En eso consiste, en el poder moral y la excelencia del alma. Mire qué bonito, cómo traduce la King James. ¿Cómo lo traduce? Es un poder, ¿cómo es? Un poder moral, gloria a Dios, y la excelencia del alma, es decir, tener la capacidad sobrenatural, hermano, de vivir una vida moralmente recta delante de Dios. Qué precioso, qué hermoso. Esta dice que podemos decir que el reino de Dios actúa en nuestras vidas no cuando lo proclamamos, sino cuando actuamos. Porque hay mucha gente que dice, establecemos el reino de Dios aquí, y ni siquiera saben lo que dicen, porque el reino de Dios lo vino a establecer Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y podemos decir que el reino de Dios gobierna en nosotros cuando lo dejamos ver en nuestras actitudes, en nuestras acciones, cuando actuamos pues de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la instrucción que hemos recibido del Señor. Entonces podemos decir que Él gobierna en nuestras vidas. Amén. Le muestro otra traducción. Ay, perdone que le traigo varias, no logro entrar en el tema, pero yo necesito que entendamos bien ese verso. La traducción lenguaje actual dice así: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Gloria a Dios. ¿Cuántos pertenecen aquí al reino de Dios? Porque el reino, hermano, un reino nos habla de autoridad, y aquellos que pertenecen a un reino se les conoce porque obedecen a un rey y tienen una identidad bien definida con ese rey.
Y en lo espiritual usted sabe bien que solo hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios y el reino de Don Sata. Y aquel que pertenece al reino de Dios, dice esta traducción, que lo demuestra no por su hablar, sino por lo que dice, por lo que hace, por cómo actúa, hermano, porque hay un montón de gente que dicen que son hijos de Dios. Hay un montón de gente que dicen que pertenecen al reino de los cielos, y de hecho le llaman al Señor, le llaman Rey, pero realmente, hermano, no hacen lo que la Biblia dice. Este sermón no está para aplaudir, hermanos. Pero, ¿cómo dice la Reina Valera 60? Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Esa palabra poder, que otras traducciones, hermano, nos lo dejan de otra forma, es una palabra que en el griego se pronuncia dunamis, más o menos. Y entre los significados que tiene, según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, dice que dunamis es poder o capacidad física. Es un poder, es una capacidad física o moral residente en una persona o cosa. Eso es dunamis. También dice que es un poder en acción, tal como, por ejemplo, cuando se pone en acción para ejecutar milagros. Por eso es que el reino de los cielos no consiste en poder, sino en capacidad, en que tengamos. Yo sé que este verso se ha usado mucho pues para predicar los evangelistas y animar a la fe a la gente que busquen los milagros, hablando del poder de Dios. Pero el poder, hermano, de Dios realmente creo yo que lo experimentamos cuando recibimos la capacidad sobrenatural de parte de Dios para morir a lo terrenal y vivir en lo espiritual. Por eso es que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en hacer. No consiste en hablar, hermano, sino en tener un actuar diferente al que todo el mundo tiene. En eso consiste el reino de Dios. Es un poder sobrenatural, es un poder que el Señor a través de su gracia nos da para poder vencer sobre el pecado y para poder manifestar en nuestras acciones, en nuestro caminar, que la obra regeneradora del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nuestras vidas es evidente. Eso es, hermano, el reino de Dios. Yo le pregunto, ¿ha cambiado su vida? Cuando vino al reino de Dios, la Biblia dice que Él nos sacó de la potestad del rey de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, que es el reino de Dios. Al venir a este reino, usted ya no está bajo el gobierno de Satanás, de vez en cuando nomás. Sí, hermanos, y hasta al apóstol Pedro le dijeron diablo. A Judas en la Santa Cena se le metió el diablo, porque Judas era bandido, hermano, robaba. Él tenía el tesoro y en vez de diezmar, agarraba para él. Y era apóstol y se le metió el diablo. Significa entonces, hermano, que en más de algún momento podemos todavía estar bajo el gobierno del enemigo. Y si seguimos esclavizados en el pecado, quizás todavía tenemos el yugo. Pero cuando hemos sido trasladados al reino de la luz, hermano, tenemos la oportunidad de cambiar y ser totalmente diferentes a lo que fuimos antes. Por eso debemos de buscar realmente entrar en el reino de Dios y no solamente saludarlo de lejos. Porque en el arrepentimiento, con el arrepentimiento lo saludamos, lo miramos. Así se le enseñó a Nicodemo. Pero cuando somos bautizados en agua, hermano, cuando nacemos del agua y el Espíritu, entonces entramos al reino de los cielos y tenemos la oportunidad de heredarlo. Entonces, si ya entramos,
si ya entramos, creo yo, de que ya la palabra tiene que haber hecho algo en nosotros. Si usted se congrega, ¿cuántos cultos hay en la semana? Tenemos lunes, tenemos miércoles, tenemos viernes y tenemos domingo. Entonces 4 cultos. 4 cultos por semana. En el mes, ¿cuántos cultos son? ¿Cuántos? 16, redondeando, va. 16. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. 52 por 4 sermones. 4 sermones que recibimos semanales, si nos congregamos todos los días. ¿Cuántos son? ¿200 cuántos? ¿260? ¿260? Para no ser muy evangelásticos, redondeémoslo a 250. 208. 200. Dejémoslo en 200. Yo le pregunto, ¿ha hecho algo en este año recién pasado esos 200, no digamos leñazos ni garrotazos, sino que 200 sermones de instrucción de parte de Dios en nuestras vidas? ¿Han hecho algo, hermano? ¿O nos hemos quedado nada más como estaba Job y le dijo después al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? ¿O nos hemos quedado solo con la teoría? Porque corremos ese riesgo. Y el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en teoría. Podemos, hermano, estar viniendo a la escuela de doctrina y podernos de memoria, bueno, los que han ido a los discipulados, podernos de memoria todas las palabras hebreas que traducen por alabanza. Dígame una. Por alabanza. En los discipulados se ha dado alabanza y adoración, que es un tema doctrinal. Ajá. Dígame una nomás, una. ¿No se acuerda? Ay, hermano, no llegamos ni a palabras. Carar. Pero es danzar. Es danzar. Yo digo alabanza. Halal o halal, por ejemplo, es una palabra que se traduce como alabanza. ¿Ya se acordó? Pues sí, pero usted se las puede saber. Exactamente. Pero se las puede saber de memoria y recitarlas, así como se sabe las tablas de multiplicar. Pero ¿de qué le sirve o de qué me sirve si no alabo? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, sino en acción. No consiste en hablar, sino en hacer. Porque si no, hermano, vamos a andar como candil de la calle, oscuridad de la casa, predicando por otro lado, y alguien nos pregunta y tenemos conocimiento, pero como no hemos llegado a una epignosis, entonces nos hemos quedado al nivel quizás de palabras y no hemos avanzado al hacer. Sí, es que esto es terrible, hermano. Dice que yo he observado. No le digo en cuál galaxia, porque yo estoy aquí, estoy en la otra, la galaxia muy cercana, ¿verdad? De acá justo. Pero yo he observado, hermanos, que los ponemos a ministrar ofrendas y diezmos y las ministran calidad, hermano, que hasta lo asombran a uno y uno dice, ¿y este cómo sabe tanto? Y cuando me ha impresionado alguien aquí o en el púlpito, cuando digo aquí me refiero al púlpito, no al templo, no a la iglesia, me he ido a ver el libro de los diezmos y me he llevado la sorpresa, hermano, que no han leído este verso que estamos estudiando, que el reino de los cielos no es solo palabras, que no consiste en hablar sino en hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces dice el diccionario Strong que la palabra dunamis significa fuerza, específicamente poder milagroso, por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Y es que, hermano, que usted y yo
nuestra vida pues haya sido transformada y ya no seamos lo que antes fuimos. Eso es el milagro más grande que el Señor puede hacer en un ser humano, el transformar su vida. Eso es un milagro, es un poder. Se traduce al español, al castellano, en todas esas opciones que están ahí en rojo. Esta palabra tiene muchos significados. Se traduce como eficacia, como fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad. Se traduce también como dar, la palabra dunamis, según el diccionario Strong. Poder, poderosamente, potencia, potestad. Todo eso significa en nuestro idioma la palabra dunamis. Entonces, cuando la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder, podríamos decir también que no consiste en palabras sino en fuerza, no consiste en palabras sino en milagros, no consiste en palabras sino en capacidad, no consiste en palabras sino en potencia, pero también no consiste en palabras sino en eficacia. Fíjese que me gusta, por eso se la puse ahí en mayúsculas, porque hay una traducción que lo traduce de esa manera. El mismo verso, mire, se lo pongo ahí otra vez, solo que en la traducción Arcas Fernández. La Biblia Arcas Fernández dice así. ¿Qué dice? Se lo leemos juntos porque usted no tiene ahí la Arcas Fernández. ¿Cómo dice? Porque el reino... Aleluya. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, no consiste en palabras, sino que se trata de ser eficaces, hermano. Se trata de eficacia. Se trata de eficacia. Se trata de eficacia. El reino de Dios. O sea, de que hay un montón de gente que ha aceptado a Cristo, pero que como solo lo han aceptado porque solo se arrepintieron y quizás no pasaron al siguiente estado, que sería realmente ser bautizados en agua y en el Espíritu, porque eso le explican a Nicodemo, que le permite al cristiano entrar, ya no solo saludarlo de lejos, sino que entrar en el reino. Entonces muchos no han logrado entrar y entonces no hay una eficacia del evangelio en las vidas de aquellos cristianos y se han quedado a nivel de teoría, a nivel de palabras. ¿Conoce usted cristianos así? Porque cuando hablamos de cristianos hablamos de varios. Ahí entran las sectas, las denominaciones, hermano, y todo eso. Los mormones dicen que son cristianos. Los catochos también, pero nadie se ofende, ¿verdad? También dicen que son cristianos. Los no testigos de Jehová también dicen que son cristianos. Pero resulta de que tienen un evangelio a nivel de teoría y no ha llegado a ser eficaz en sus vidas. Entonces, el reino de Dios, hermano, no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Es decir, hermano, que no podemos ser solo la bulla, pues. Imagínense qué feo, ¿verdad? Qué feo que yo le venga a predicar acá y que nada que ver con la palabra. Yo le pido al Señor, hermano, cada vez que estudio la palabra, pues, y voy a ir a predicar, que me ayude a mí primero y que su palabra realmente me engendre como su hijo y que su palabra obre en mí y que dé fruto. Porque si no, puede estar como cualquiera de esos platos de la batería. Mire, va a sonar y nada que ver. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Entonces, hay un verso ahí siempre en 1 Corintios que dice así. La Biblia de las Américas traduce este verso de esta manera: porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Algunas traducciones solo dicen: se me ha abierto una puerta grande. Creo que la Reina Valera 60 solo dice: se me ha abierto una puerta grande.
Pero el apóstol dice, y lo traduce así la Biblia de las Américas: porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Ahí dice una puerta grande y eficaz. Pero la Biblia de las Américas, hermano, dice una puerta grande para el servicio eficaz. Y es que como el reino de Dios no consiste en palabras, sino en eficacia, hermano, si hemos entrado al reino de Dios y decimos que le servimos a Dios, el servicio que le ofrecemos a Él, esa ofrenda que le presentamos al Señor, tiene que ser eficaz. Hermano, tiene que ser eficaz. O sea, de que hay servicio, hermano, que le ofrecemos al Señor que no es eficaz. Yo le pregunto, ¿qué es eficaz? ¿Qué entiende usted por eficaz o eficacia? ¿Cómo? Aquí me dice ser eficiente, hacer las cosas con calidad. ¿Cómo? Hacer lo correcto, tener seguridad de lo que se está haciendo. Amén. Pero deme un ejemplo usted de un servidor eficaz, y deme un ejemplo de un servidor no eficaz. Los dos son servidores. El que cumple a cabalidad, ese sería el que cumple todo lo que se le manda, sería un servidor eficaz. Va. ¿Qué dijiste, Tibi? Ser eficiente no es lo mismo que eficacia. Que ser eficaz, exactamente. Entonces, ¿qué es ser eficaz? ¿Ah? Ok, dame un ejemplo de un servidor eficaz. Allá me dijo la hermana Conchita que un servidor eficaz es aquel que cumple a cabalidad con lo que lo mandaron a hacer. ¿Qué te dije? No me acuerdo. ¿Ah? O sea que me estás diciendo que vos sos un servidor eficaz. Ay, gloria a Dios. Damos un aplauso a Tibi. Démele un aplauso, que es un servidor eficaz. No te creen los hermanos vos. Miremos lo que dice la Biblia. La Biblia habla, hermano, de varios servidores o de varios niveles de siervo. Fíjense, la palabra de Dios. Y es que el servicio eficaz, hermano, yo creo que es el que se hace con gozo, con alegría de corazón, con responsabilidad, con entrega, siendo uno, hermano, detallista, porque está enamorado de aquel a quien le estamos sirviendo, y no le estamos sirviendo por imposición, sino que le estamos sirviendo por amor. Y si alguien sirve por imposición, hermano, mejor que no sirva, porque no le reciben la ofrenda. Aquí se la recibimos nosotros, quizás de mala gana, pues algo quizás incómodos, porque disculpe pues, porque yo, al menos yo me incomodo mucho cuando en la casa de Dios no se discierne que lo que se hace es para un Dios que es grande y temible, y pensamos que las cosas son para el pastor, para el apóstol, para el diácono, para el anciano, y son para el Señor. Entonces aquí quizás un poquito incómodo, le recibamos el servicio a alguien que no lo hace con eficacia, pero delante de Dios no sube cuando el servicio no se hace por amor y con amor. Entonces la Biblia, por ejemplo, me llamó la atención lo que me decía hermana Conchita, porque la Biblia dice esto, mira, Mateo 25:26. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Al que tiene
menos le quitan lo poco que tiene y se lo dan al que tiene más. Ahí no estamos de acuerdo con los rojos, hermano. Porque ellos dicen que todos tenemos que tener iguales. Perdón si alguien lo ofendí, le pido perdón. Yo no soy ni de uno ni de otro, yo soy de Cristo. Ajá, ¿cómo dice? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Una puerta para trabajar en la obra del Señor, pero tiene que ser eficazmente, según la Biblia de las Américas. Porque todos trabajamos en la obra del Señor. ¿Cuántos trabajan en la obra del Señor? Pero algunos, la puerta que se les ha abierto para el servicio no están dando, no es una puerta eficaz. Y no están presentando, me voy a incluir yo también, no estamos presentando un servicio eficaz delante de Dios. Entonces, para entender como el reino de los cielos no consiste en palabras sino en eficacia, y si yo soy siervo del Señor y usted también, hermano, nuestro servicio tiene que ser con eficacia. Entonces analicemos lo que la Biblia dice acerca de los siervos. Aquí hay un nivel de siervo, porque todos son siervos estos, pero este siervo es malo. No lo digo yo, lo dice la Biblia Reina Valera 60. Siervo malo y perezoso. ¿Quién es el siervo malo y perezoso? Aquel al que se le delegó una tarea, un área para que sirviera, para que trabajara, pero vino y guardó su tesoro, lo enterró y se lo devolvió al anciano que lo delegó, o al pastor que lo delegó, o al apóstol. Y entonces viene el Señor y dicen: mi siervo, quítenle el talento porque es talento, y désenlo al que tiene más. Por eso es que en las congregaciones siempre encontramos a veces gente muy cargada de trabajo, hermano, porque son eficaces. Y otros, hermanos, que no tienen nada porque aunque se les delegue algo, no lo hacen, lamentablemente. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en eficacia. En eficacia. Entonces a este lo califican como siervo malo, y es bíblico quitarle el talento a aquel que no lo quiso, hermano, trabajar, y dárselo a aquel aunque tenga mucho. Yo tengo un hermano allá en Acajutla, hermano, que él es delegado, híjole, cae toda la iglesia, hermano Martín, nunca dice que no es. Yo le digo, ¿todavía puede? Amén, pastor. ¿Qué necesita? Que se encargue de esto y de esto. Amén. Y no lo agarra solo por agarrar, sino que realmente es responsable el hermano para trabajar. Entonces este es un nivel de siervo malo. Aquel que se le delega y se le dice: mira, necesito que trabajes en esto, en esto y en esto. A veces cosas muy sencillitas, hermano, pero así sencillitas, que no requieren ni de ayuno ni de oración, sino que tal vez en agarrar un desarmador o qué sé yo y hacer algo, y no se hace. El reino de Dios no consiste en palabras. Dígalo fuerte, por favor. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en eficacia. Le damos un aplauso a Cristo. Le muestro otro nivel de siervo. Ahí usted me dice cuál es el eficaz. ¿Cuál es el siervo eficaz? Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Cómo? No llegamos ni a inútil, dice hermana Juanita. Se lo leo otra vez. No, como está en
en primera persona del plural, ¿verdad? Así es. Nosotros, vosotros, ellos, sí. Leámoslo todos juntos, por favor. Así también vosotros. Ay, hermano. ¿Cómo? Si alguien te dice que lleves una carga 1 milla, ve con él 2, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo? Ajá, si te piden el saco, dale también la camisa. Amén, podríamos decir que sí. Pero el siervo inútil, el siervo malo es el que recibió la ordenanza, hermano, pero no cumplió. Y el siervo inútil es aquel que por lo menos hizo lo que lo mandaron a hacer. No lo digo yo, ¿verdad? Sino que lo dice la Biblia. Si este obedeció e hizo exactamente lo que lo mandaron a hacer. Es como que le digan a un servidor: hermano, necesito que llegues temprano, que estés ahí 5:30 de la tarde, porque a las 6 en punto comienza el culto, y necesito que estés ahí temprano porque le vamos a servir al Señor. Te vas a encargar de estar en la puerta recibiendo a los hermanos. ¿Qué hace el siervo malo? No llega. Y si llega, aparece ahí por el medio culto, bien fresquito. Yo sé, hermano, que algunos tienen problemas de horario, y perdone, no estoy hablando con ustedes. Los que salen a las 6:30 de trabajar, y de allá se vienen cansados y todo para la iglesia, hermano, a buscar el rostro del Señor. Les felicito. Ok, eso hace el siervo malo, pero el siervo inútil, ¿qué hace? Llega exactamente a las 5:30 y se para, hermano. Ahí ya viene con su corbatita negra, su camisita blanca, sus zapatos bien lustrados, su pantalón negro, y se para allá en la puerta. Abre, porque a veces yo vengo a las 6 y no está abierto. Abre y se coloca ahí para recibir a los hermanos. Cada hermano que viene le da la mano, le da un abrazo, le da un beso, y se lo trae y lo viene a sentar aquí donde tiene que estar. Siervo inútil. Siervo inútil. Terminó el culto, recoge las sillas, llega donde su líder, se le cuadra y le dice: jefe, he cumplido con la misión. ¿Me puedo retirar? Retírese, hermano. El siervo inútil. ¿Con cuál se identifica mejor? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en eficacia. Y el apóstol Pablo dice: se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Eso creo yo que deberíamos de decir nosotros cuando el apóstol nos llama y nos dice: hermano, te quiero delegar esta área. Se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Aleluya. Y aunque haya un montón en contra, dice el apóstol Pablo, pero vamos a ser eficaces haciendo la obra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le muestro otro nivel de siervo. Dice la palabra de Dios. Perdone que vamos corriendito, va, pero como ese foquito bien rápido cambia de color. Mateo 24:45 dice: un sirviente fiel y sensato. Le puse la traducción viviente porque me gustó cómo lo traduce, lo deja bien claro. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa
y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Miren, este es otro nivel, hermano. Al siervo inútil no se le puede delegar lo que se le delega al siervo fiel y sensato. Dos características: fiel y sensato. Algunas otras traducciones dicen fiel y sabio. El siervo fiel y sabio, hermano, es aquel. Mire pues, al siervo fiel y sabio, por las características, esas dos características que tiene, se le delegan cosas delicadas. Se le delegan cosas, hermano, grandes en importancia. ¿Por qué? Porque primero es fiel y segundo es sensato. Es un siervo que ha evolucionado y que ha ido más allá del siervo inútil. El siervo fiel y sensato tiene sabiduría, hermano, para actuar. El siervo fiel y sensato toma decisiones con la sensatez, hermano, que él tiene, la sabiduría que tiene. Toma decisiones sabias sin caer en infidelidad hacia su pastor, hacia su apóstol, hacia su anciano o el diácono que lo ha delegado. ¿Me está entendiendo? Yo me estoy entendiendo bien. No sé si usted me entiende. Pero aquí dice que le delegan, dice, la responsabilidad. El amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes, es decir, asignarles tareas, decirles lo que tienen que hacer. ¿Y qué más? Y alimentarlos. Es decir, que a un siervo fiel y sensato, hermano, no necesita uno andarle dando tanto detalle. Al inútil sí, porque ese cumple cabal con lo que le dijeron. Al inútil hay que decirle: mira, vas a hacer esto, paso número 1, paso número 2, número 3, número 4, número 5 y pum, se acabó. Y aquel va y cumple al pie de la letra lo que lo mandaron, el inútil. Pero el fiel y sensato solo le dicen, anda a atenderme la obra allá del milagro. Usted sabe que el hermano Nelson estaba yendo allá. Y el fiel y sensato dice: son el jefe, decía Cantinflas, va a sus órdenes, jefe. Y se va. No le dice: ¿y qué voy a ir a predicar? Él va a ir a alimentar allá una célula, hermano, que el apóstol tiene allá en el milagro. No le pregunta: apóstol, pero ¿será que me puede usted prestar su computadora? Como usted con esa predica, tal vez predica allá también. Sino que le dice: mira, atendeme allá a aquellos siervos y me los alimentás, le das la ración a tiempo, por favor. Así dice la traducción del 60. Me le das la ración a tiempo. No le anda diciendo: mira, este es el menú, en el desayuno le das huevos estrellados y frijoles fritos, para el almuerzo frijoles fritos y huevos estrellados. No le andan explicando esas cosas, sino que él, con la sensatez, la sabiduría que tiene, toma decisiones y se preocupa por llevar la ración a tiempo a aquellos que le han delegado, y lo hace en fidelidad hacia el Señor y hacia aquel que lo ha enviado. No cree usted que un siervo fiel y sensato es uno que llega allá y cuando llega el apóstol de repente haya la iglesia en otro lado y con otro nombre y bajo otra cobertura. Por eso le digo que a los siervos fieles y sensatos se les delegan cosas delicadas e importantes. Y si alguno está preguntando: ¿y a mí por qué no me han delegado algo así? Porque quizás no ha llegado por ahí, a ese nivel. A lo mejor es otro nivel. Ya le mostré 3 niveles. El primero, siervo malo. Segundo, siervo inútil. 3, siervo fiel y sensato. Hermano, el siervo fiel, este puede estar enfermo, puede tener 1000 problemas, pero ese es fiel porque tiene esa característica. Sensato. Hay otro nivel, fíjese, que está en Mateo 25.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, aquí Él testifica, el Señor, Él testifica del siervo fiel y que ha sido sensato, creo yo, que lo llama bueno, siervo bueno. Siervo bueno. Y le dice: ha sido fiel en lo muy poco, en lo poco ha sido fiel, en lo sencillo, pues te voy a poner sobre mucho. Porque yo creo, hermano, que las cosas que nos delegan aquí en la tierra son muy sencillas y son muy pocas a lo que nos van a delegar allá en los cielos. La Biblia dice que vamos a reinar con Él, que vamos a gobernar con Él. Y yo creo que de acuerdo a la fidelidad que hayamos tenido acá en las cosas pequeñas, en lo poco que nos han delegado, hermano, creo yo que eso va a tener mucho que ver para lo que nos deleguen allá en los cielos. Fíjese que yo creo que el siervo bueno, buen siervo, dice la Biblia, el siervo bueno y fiel es aquel que de siervo inútil evolucionó y llegó a ser un siervo fiel y sensato. Pero que en todo lo que le delegaron, por pequeño que fue, por insignificante que haya sido, luchó por ser fiel y por ser eficaz. Y entonces el Señor, Él lo llama bueno, siervo bueno y fiel. Porque a veces pensamos: no, si yo un discipulado me han dicho que haga, ¿para qué? Yo soy de multitudes, ¿para qué le voy a estar predicando allá 5 pelones? El Señor me ha llamado a multitudes, a eso le voy a ir a predicar. Está menospreciando lo poco. No, si a mí lo que me delegaron fue un grupo de los levíticos, ¿para qué eso? Yo quiero que me deleguen el ministerio de alabanza, la predicación, eso, la iglesia quiero que me deleguen, y no ha llegado ni a inútil. Sí, hombre. Y si le delegaron un discipulado, si lo hace, si lo hace. Perdone que hoy quizás vengo como amor, ¿verdad? Con la vara en la mano. Si le delegaron un discipulado, si es que lo hizo, hermano, llegó solo a leer el librito porque no había estudiado. Y los que estamos discipulando, hermano, qué tarea más preciosa y más noble que el Señor nos delega cuando nos manda a discipular, hermano, porque para empezar significa que yo soy un discípulo, y si soy un discípulo de alguien a quien Dios delegó sobre mí, pues en este caso nuestro apóstol, soy discípulo de Cristo. E ir y hacer la obra de hacer discípulos, hermano, eso, ¿qué le digo? Es de darle gracias al Señor, porque en su misericordia nos ha tenido por dignos y nos permite servirle, hermano. Pero a veces pensamos: no, si ni llegan los hermanos. Es que uno que llegue, hermano, uno que llega es discipulado. Y no el Señor. Si el Señor discipulaba a las multitudes, discipulaba a los 72, discipulaba a los 12, discipulaba a los 3 y también a uno, al discípulo amado. Y el hecho de que yo le vaya a predicar a uno no quiere decir que no me voy a preparar igual como cuando le estoy predicando a usted, por ejemplo. La iglesia de Acajuto es bien pequeña, pero usted no sabe cómo me deleito yo predicando ahí. Y no sabe la carga que tengo cada vez que tengo que predicar. Pero no puedo, hermanos, son las ovejas que el Señor me ha delegado. No puedo ir a predicar cualquier cosa. Y no hay nada que a mí me incomode más que un predicador no estudie. Porque somos responsables por lo que el Señor nos ha delegado. Y tenemos que ser fieles en lo poco, hermano. Por pequeño que lo veamos,
tenemos que ser fieles en lo poco. Discipule gente. Abra su discipulado. Tan bonito que es discipular, hermano. Tan bonito que es discipular. Yo como todo el tiempo he estado discipulando. Me acuerdo que hace años teníamos células de evangelismo. Después las pasamos a grupos, ¿se acuerda? Homogéneos. Y a mí me tocó que estar en el área de caballeros, me acuerdo yo. Teníamos un discipulado muy bonito. ¿Te acordás, Odil? Bonito el discipulado que teníamos. Ahí, mire, solo viejos pelones había. Entonces no estaba pelón yo. Yo era el más hipote, pero ahí estaban los señores conmigo. Luego el apóstol me pasó con los jóvenes, le pasé yo mi discipulado al apóstol. Y ahí estamos todavía haciendo el discipulado con los jóvenes. Me envió después a Cajutla a atender la obra de allá. Jamás había habido un discipulado de adultos. Ahí tenemos un discipulado de adultos. Ahí estamos discipulando. Hermano, porque qué bonito es discipular, hombre. No es algo así que le digo sencillo, es algo de mucha responsabilidad. Y seámosle fieles a Dios en eso, es sencillo, en lo poco. Y hermano, sepa que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces el reino de Dios no consiste en palabras, sino en eficacia. Y si somos servidores en todas las áreas pues de nuestra vida cristiana, debemos de luchar por ser eficaces. Estamos hablando del área de servirle al Señor en lo que le hayan delegado los servidores levíticos, el área de protocolo, allá con los niños, en la sala cuna, allá en la tienda, en el chalet, donde lo hayan delegado, hermano, luchemos por servir con eficacia. Luchemos, hermano, por no ser siervos malos, por lo menos que seamos siervos inútiles, porque a veces hasta eso cuesta hallar. Por lo menos que luchemos, hermano, por ser eficaces. Para eso necesitamos nosotros amar al Señor, porque a Él es al que le servimos. Enamorarnos de su obra, enamorarnos del área que nos han delegado, hermano, aunque quizás no nos guste, que le pidamos a Dios y que le digamos: Señor, a mí me delegaron en esta área que no me gusta. Te suplico que me permitas disfrutarlo, que con tu poder, oh Dios, porque el reino de Dios no es palabra, sino que poder, que ese poder venga sobre mí y me dé la capacidad de hacer todo lo que esté a la mano, al alcance, para poder hacerlo y aún ir más allá de mis fuerzas, para poder salir adelante con esto. Yo creo que esa debe ser nuestra oración, y que en el área que nos pongan a servir, que seamos eficaces. Yo estoy sirviendo ahorita, hermano, en este momento, y he luchado, no sé si estoy siendo eficaz, pero he luchado por ser eficaz. Me toca servir en el área de alabanza con los muchachos, nos toca servir ahí, pues, y usted sabe que nos esforzamos por ser eficaces. Nos esforzamos, a veces le pegamos buena regañada a los pobres bichos ahí porque no se ponen las pilas, pues, pero son muchachos que están creciendo, se están desarrollando, pero que un día van a llegar a ser siervos buenos y fieles. Pero tenemos que trabajar. No crea usted que es como decía mi abuelo, que solo es soplar y hacer botellas. Yo no sabía que las botellas las hacen soplando. Yo decía: ¿qué será eso? Decía yo. Pero no se trata solo, hermano, de sacarse las cosas de la manga de la camisa y ya estuvo. Hay que planificar, hay que organizar, hay que pensar en lo que se va a hacer para lograr ser eficaces. Entonces, a mí el tiempo se me acabó, yo tengo mucho que predicarle. Voy por la diapositiva número 13 y tengo 23, pero el foquito ya se puso amarillo. Entonces, le leo aunque sea un verso más. Otra área en la que hay que ser eficaces. Santiago 5:16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Gloria a Dios. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración, o sea que hay oración que no es eficaz. Hay oración, hermano, que yo creo que no pasa ni de ahí del encielado. Y en la Biblia encontramos ejemplos de oraciones
hermano, largas. Por ejemplo, una oración larga es la de ¿cómo se llama este profeta? Jeremías. Las lamentaciones. Y encontramos una oración bien cortita, hermano. Y el Señor le respondió hacia el chas. La oración de Jabes. Si 4 cosas pide el Señor, le pide al Señor Jabes. Y inmediatamente en el siguiente verso dice, y Dios le otorgó lo que pidió. Oración eficaz. Y hay en la Biblia ejemplos maravillosos de oraciones, porque hermano, hay gente que es bien religiosa con esto de la oración, hombre. Hay unos que dicen que solo de rodillas se tiene que orar y que si no la oración no es eficaz. Yo me acuerdo que estuve una vez con el apóstol en una vela de un familiar de él, pero ya sabe, va, pero la tía y las bonitas se congregan en otra iglesia y habían llegado los hermanos a la vela, estaban haciendo el culto. Ahora voy a contar. La cosa es, hermano, que cada vez que iban a orar sonaban, hermano, así, no, muy despacio, más fuerte que eso, sonaban los rodillazos en el suelo. Parecía, daba la impresión del que el que pegaba el rodillazo más fuerte, el que tenía más unción. Y todos de manga larga y de camisa blanca. Yo dije, se vinieron los servidores de la roca. Y para ellos solo de rodillas se tiene que orar. Viví un tiempo con un hermano, compartíamos, bueno, éramos 3 los que compartíamos la casa pastoral de X iglesia donde yo me congregué cuando estaba más cipote que ahora. Y había un hermano que yo lo admiraba mucho porque de los 3 creo que él era el más formal. Siempre andaba así corriendo rápido, Flash le habíamos puesto de apodo. Pero este hermano, mire, él era muy disciplinado para orar. Estábamos jóvenes, muy cipotes, pero él era muy disciplinado para orar. Yo lo admiraba por eso. Pero era religioso. Porque él decía que para orar tenía que vestirse así como estoy yo. Bueno, no se ponía corbata, pero se ponía una camisa manga larga, se la abotonaba hasta arriba, hermano. No crea que solo se la ponía encima. Se ponía su pantalón formal, se ponía calcetines. Cuando estaba descansando ahí en su casa, que andaba en chores, a la hora que se iba a acostar iba a orar, se vestía como que iba para el culto. Y decía él que a Dios no se le podía faltar el respeto y que no podía ir uno de cualquier vestido de cualquier manera pues a orar. Así decía él, fíjese. Y se ponía sus zapatos y se los amarraba bien y le decía, no los va a lustrar, le decía yo. A veces se acostaba el hermano, fíjese, temprano, se dormía y al rato se despertaba, como a las 9 de la noche, no he orado, decía. Y se levantaba a vestirse, se iba a lavar su cara, se vestía y a orar, porque decía él que si no, no era eficaz la oración. Y yo creo que eso es religiosidad, porque la Biblia dice que delante de Dios todos estamos desnudos, aunque estemos vestidos. Si el Señor no conoce hasta los pensamientos, le conoce a usted, pues. Entonces no hubiera oído el Señor a Jonás. ¿Cómo habrá estado Jonás allá en el vientre del pez cuando oró? Acostado, de rodillas, cabeza abajo, patas arriba, a saber cómo estaba. Pero desde ahí Dios lo oyó. Entonces la oración, hermano, yo creo que la oración, yo tengo mucho aquí de la oración, pero la oración, creo yo, que es eficaz cuando la hacemos con inteligencia. Porque nos estamos dirigiendo al ser más inteligente que puede existir en el universo, hermano. Entonces luchemos porque nuestra oración sea eficaz, que no sean, dice la Biblia, palabras repetidas, ¿verdad? O una oración monótona, pues, que llegamos a repetir, sino que realmente hablemos con el Señor. Y usted lo puede hacer, ya sabe, caminando, en el bus, manejando, hermano, acostado, sentado, de rodillas, como quiera, el Señor nos oye.
Lo que debemos nosotros de luchar es ser eficaces en la oración. Porque ¿de qué le sirve a algún hermano que se queda de rodillas 2 horas viendo el reloj? Me faltan 30 minutos. Y ya no aguanta el pobre, las rodillas dormidas, ¿verdad? Estar ahí de rodillas. No, es que, y hasta se toca, es que se me tiene que poner como la pata del camello. ¿De qué le sirve si su oración no es eficaz? Si simplemente está ahí religiosamente, pues solo por decir, ya oré 1 hora o 2 horas. La oración, hermano, es cuestión de relación con Dios. Es cuestión de hablar con Él, hermano, todo el tiempo. No va a pensar usted, ay, pero ahorita me estoy bañando, no le puedo hablar a Dios porque, ay, ¿qué va a pensar el Señor? La oración tiene que ser eficaz. Y es eficaz, hermano, cuando la hacemos con inteligencia. No vaya a llegar usted ahí. No está mal que oremos al Padre Nuestro, no está mal. Pero hay gente que solo eso ora. Y hasta lo recetan. Alguien le dice, fíjese hermano que yo tengo un problema. Ore 7 veces el Padre Nuestro. 21 veces, 21 Padre Nuestro. Y ya me huele o a cura, hermano, o a brujo. Porque los brujos ocupan la Biblia también. La oración tiene que ser eficaz, no con vanas repeticiones, dice la Biblia, ni para que la gente lo vea y lo oiga uno, sino que, hermano, es cuestión de vivir una relación íntima con el Señor. La Biblia pone un ejemplo, dice que el profeta de fuego, ¿cómo se llamaba? Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, como cualquiera de nosotros, porque no había salido de este cuerpo. El pobre pues aquí estaba todavía, pero oró fervientemente, dice la Biblia, a Dios, y Dios lo oyó. Mire cómo oía Dios a Elías, que oraba y dejaba de llover, oraba y comenzaba a llover. ¿Cómo era de eficaz la oración de Elías? Y a veces uno, hermano, ahí está, Señor, te pido que me sanes de este dolor de cabeza, Señor, en el nombre de Jesús. Dolor de cabeza, hijo del diablo, te vas fuera. Y oramos y todo eso. Y ahí, en el nombre de Jesús, quítame este dolor de cabeza, Señor. Remigio, anda a comprarme una Panadol. Y llega corriendo el Remigio con la Panadol. 2, dame de una vez. Y las echa en un vaso de agua, se las pone en la boca, en el nombre de Jesús. Que esta Panadol haga efecto. Esa no es oración eficaz, hermano. O como decía mi abuelo con su dolorcito de cabeza, anda a comprarme una aspirina, hijo, decía. ¿Y por qué no ora?, le decía la abuela. No, yo no molesto al Señor por cosas pequeñas, decía él. Mejor prefería beberse la pastillita. Debemos de ser eficaces, hermano, en el servicio, en la oración y en toda nuestra vida cristiana. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Dele fuerte ese aplauso a Cristo. Cerremos nuestros ojitos por un momento y hablemos con el Señor. No sé cómo está tu vida delante de Dios. No sé cómo estás viviendo el Evangelio, si hay eficacia, si el poder de Dios se ha manifestado y ha transformado completamente nuestras vidas. Pero el Señor nos conoce y cada uno se conoce a sí mismo. Por lo tanto, pidámosle al Señor esta noche que su palabra, que hoy ha entrado por nuestros oídos,
sea una palabra semilla, una palabra esperma, que produce en nuestro interior los frutos de la palabra. El fruto que el Señor espera. Digámosle: Señor, ayúdame para que yo ya no viva un evangelio teórico, para que yo no solamente hable de tu palabra, sino que tu palabra realmente, Señor eterno, se cumpla en mi vida, y que yo pueda tener obras en mis manos, en mis pies, en mis ojos, en mi boca, que evidencian que tu palabra me ha transformado. Ayúdame, Señor, a servirte con eficacia. Ayúdame a adorarte con eficacia. Ayúdame a darte alabanza con eficacia. Ayúdame, Señor, para comunicarme contigo en la oración y ser eficaz cuando hablo contigo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser eficaces, Señor amado, en nuestra lucha en contra del pecado. Ayúdanos a ser eficaces, Señor, cuando peleamos la buena batalla. Ayúdanos a ser eficaces cuando resistimos en la tentación. Ayúdanos a ser eficaces cuando pasamos la prueba, cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Ayúdanos, Señor, para ser eficaces, que el poder del Espíritu Santo, el poder transformador de tu palabra, venga sobre nosotros, Señor mío, y que no haya solo palabras en nuestra boca, sino que hayan obras que evidencian que tú has gobernado completamente nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Señor, que no vivamos un evangelio basado solamente en palabras, sino en hechos. Padre mío, que no vivamos un evangelio teórico, sino que lo practiquemos cada día. Señor, ayúdanos, por favor, amado mío, que el dunamis, el poder, se manifieste en nosotros de esa forma. Señor mío, yo quiero ver milagros, pero antes, Señor, quiero que el milagro de la metamorfosis, de la transformación de mi ser, se cumpla a plenitud, Señor eterno. En el nombre de Jesús te lo suplico, que el milagro del nuevo nacimiento sea una verdad en nosotros, que el milagro de la nueva vida en Cristo sea una verdad en nosotros. Te lo suplico, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Sénos propicio y derrama sobre nosotros la gracia, esa influencia sobrenatural sobre el corazón humano, que nos permite, Señor eterno, vivir de acuerdo a tu voluntad.